brujería de muerte. Recuerdo claramente el comienzo de la relación con mi esposo. Todo empezó cuando tenía alrededor de 19 años. Lo conocía de vista, lo había visto algunas veces con sus amigos, pero nunca había prestado mucha atención. Sin embargo, cuando comenzó a cortejarme, me di cuenta de que teníamos bastantes cosas en común y de que era una persona maravillosa, así que poco después de conocernos, comenzamos a salir. Durante los primeros meses de nuestra relación, todo iba muy bien. Sin embargo, un día empezaron a llegar cartas amenazantes dirigidas a mí, diciéndome que dejara a mi novio, que él le pertenecía a esa persona y que yo me estaba metiendo en una relación. En aquel entonces no eran tan común las redes sociales y los teléfonos celulares, así que recibir cartas no era tan extraño, pero me quedé muy disgustada por toda esa situación. Al principio pensé que mi entonces novio podría haber tenido otra relación y que me había estado engañando todo ese tiempo. Sin embargo, cuando le pedí una explicación, él me dijo que esas cartas seguramente las había enviado una de sus exnovias, una persona realmente celosa y posesiva, que no lo dejaba en paz a pesar de que habían terminado hace más de 2 años. Inicialmente dudé de su palabra, pues ya había escuchado historias similares sobre hombres que hacían eso. Le dije que si lo que decía era verdad, no tendría ningún problema en enfrentar a su ex cara a cara para resolver la situación. Al principio mostró resistencia, pero después de amenazar con terminar nuestra relación, accedió. Pronto me di cuenta de que su historia era cierta, y también comprendí por qué no quería tener ningún tipo de interacción con su ex. Cuando mi novio me presentó ante su ex para hablar, ella enloqueció por completo en cuestión de segundos. Me dijo que ninguna mujer podría amarlo como ella, y acto seguido intentó atacarme. Fue una experiencia realmente perturbadora y me hizo comprender la gravedad de la situación. Esa situación podría haber terminado en una pelea física muy fuerte, pero mi novio logró evitarla y nos alejamos del lugar antes de que las cosas empeoraran. Pensé que eso sería todo lo que sabría de ella después de enfrentarla, pero lamentablemente todo empeoró. Las cartas que empezó a enviarme eran cada vez más frecuentes y amenazantes. Amenazaba con hacerme daño a mí o a mi familia, e incluso llegó a mandarme fotografías de mis hermanas, las cuales eran más pequeñas, saliendo de la escuela u otras situaciones cotidianas que me llenaban de preocupación. Intenté ir a la policía para ponerle una denuncia o conseguir una orden de alejamiento, pero como suele pasar a menudo en México, los policías no hicieron mucho al respecto. Me dijeron que enviar cartas o fotografías no era considerado un delito, y hasta que no ocurriera algo más grave no podían intervenir. Me sentí totalmente sola en esa situación. Mi novio había intentado hablar con ella en varias ocasiones para que se detuviera, pero cada intento terminaba en golpes físicos y cartas aún más amenazantes. Sentía que aquella mujer podía hacer algo realmente terrible, pero rápidamente me di cuenta de que solo estaba amenazando y no actuaba. Decidí ignorarla y ni siquiera abrir las cartas que me mandaba. Las tiraba directamente a la basura o las quemaba sin leerlas. Nuestra relación seguía siendo sólida, y ambos sentíamos que era hora de dar el siguiente paso y comprometernos. Acepté comprometerme con él, pero le dije que antes de vivir juntos debíamos asegurarnos de que su exnovia no pudiera localizarnos. Comenzamos a hacer los preparativos para la boda de manera discreta, para que ella no se enterara. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ella sí estaba al tanto. En medio de la ceremonia hizo toda una escena, gritando que ella era la mujer perfecta para él y arruinando el momento. Finalmente, tuvieron que sacarla de la iglesia prácticamente a la fuerza para que pudiéramos continuar con nuestro matrimonio sin más interrupciones. Aunque la situación en la iglesia fue muy difícil de soportar, el resto de la celebración transcurrió bastante bien. A pesar de ese contratiempo, recuerdo ese día como uno de los más felices de mi vida. Además, no me preocupaba tanto, ya que teníamos todo listo para mudarnos a otra ciudad donde estaba segura de que ella no nos encontraría.
Durante casi medio año, nuestra vida estuvo llena de felicidad y no hubo ninguna molestia ni aparición de esa mujer. Sin embargo, después de ese periodo de paz, las cartas comenzaron a llegar de nuevo. Reconocí de inmediato de quién se trataba por la letra. Sabía que no era una simple broma de mal gusto. Efectivamente, aquella mujer nos había vuelto a encontrar. Le conté la situación a mi esposo, quien estaba realmente molesto. Consideramos la idea de hablar con ella, pero rápidamente la descartamos debido a las situaciones pasadas en las que intentamos dialogar. Finalmente, decidimos que ignorarla sería la mejor opción, esperando que se detuviera o se aburriera eventualmente. Pasaron unos meses con cartas amenazantes que parecían llegar casi todos los días. Luego, una nueva vecina se mudó a la misma vecindad en la que vivíamos, y para nuestra sorpresa era la exnovia de mi esposo. Desde el primer día comenzó a acosarnos, siempre lista para una pelea física. Hartos de la situación, la única solución que encontramos fue mudarnos sin decir una palabra. Simplemente empacamos nuestras cosas y nos fuimos a buscar otro lugar, esperando que esta vez ella no nos encontrara. Sin embargo, nos sucedió más o menos lo mismo en las siguientes mudanzas. A pesar de intentar alejarnos, ella siempre nos encontraba. No importaba a dónde fuéramos ni qué hiciéramos. Esta mujer siempre aparecía en nuestras vidas para acosarnos sin descanso. La situación se salió completamente de control cuando empezaron a aparecer animales muertos frente a nuestra puerta, junto con cajas llenas de roedores e insectos para invadir nuestro hogar. Finalmente, nos mudamos lo más lejos posible, diciendo nuestra ubicación solo a personas muy cercanas que juraron guardar el secreto. Y por fin lo logramos. Creo que pasaron 2 años sin saber absolutamente nada de esa mujer, y llegamos a creer que lo habíamos logrado, que finalmente nos habíamos librado de ella de una vez por todas. Durante ese periodo de tiempo recibí una de las mejores noticias que había tenido en toda mi vida. Estaba embarazada. Esta noticia realmente nos llenó de alegría tanto a mí como a mi esposo. Ambos estábamos emocionados por la llegada de nuestro nuevo bebé. Ahora que estábamos casi seguros de que habíamos logrado sacar de nuestras vidas a la ex de mi esposo, sentíamos que todo iría a mejor. Sin embargo, un día, mientras estaba haciendo algunas compras en el mercado, me encontré con la ex de mi esposo. Si bien en un principio me dio la misma mirada hostil de siempre, esta vez fue diferente. Ya tenía 4 meses de embarazo, y eso se notaba. La ex de mi esposo se volvió completamente loca al ver eso. Aunque ya la había visto enojada antes, esta situación era completamente diferente. Parecía capaz de cualquier cosa. Quería atacarme y me gritaba constantemente que mataría al niño que llevaba en mi vientre, amenazándome a mí y a mi bebé. Esto realmente me afectó, ya que ahora no solo mi vida estaba en peligro a manos de esa mujer, sino también la de mi hijo no nacido. Sin embargo, en ese momento, al creer que ya la habíamos perdido, tanto mi esposo como yo, habíamos comprado un terreno y estábamos construyendo una casa en esa misma ubicación. Ya no había marcha atrás. Aunque esto fue algo realmente alarmante, me sorprendió mucho que no pasara nada después. No hubo cartas amenazadoras, ni siquiera la volví a ver. Era algo muy extraño, ya que la última vez que la había visto, había enloquecido de una manera que simplemente no creí que lo dejaría así. En ese momento me sentí aliviada, pues no quería que mi bebé naciera en un ambiente tan tóxico. Me imaginé que quizás había recapacitado sobre todo lo que nos había estado haciendo, y finalmente había decidido seguir adelante con su vida, dejando a mi esposo y a mí seguir con la nuestra. Sin embargo, muy pronto toda nuestra vida comenzó a empeorar. Lo que antes estaba lleno de una relación saludable, pronto se convirtió en algo realmente horrible. Empezamos a tener demasiadas peleas y el dinero parecía no ser suficiente para nada. No importaba cuánto tuviéramos, parecía que nunca era suficiente. Comenzamos a acumular deudas y tuvimos que detener la construcción de nuestra casa. La casa que estábamos rentando en ese momento se llenó de plagas. Había muchas moscas en todas partes sin importar lo que hiciera. También parecía haber muchas cucarachas.
y por más que limpiaba, no había forma de deshacerme de ellas. Durante mi 6º mes de embarazo, mientras estaba haciendo una pequeña limpieza por la casa, mi vientre comenzó a dolerme muchísimo. Sentía como si me estuvieran apuñalando y al mismo tiempo empecé a tener sangrado. Logré salir para pedir ayuda a mis vecinos, quienes rápidamente me llevaron al hospital. Poco tiempo después caí desmayada. Lo último que escuché fue que estaba perdiendo demasiada sangre. Para mi desgracia, cuando abrí los ojos, la primera noticia que recibí fue que, si bien yo estaría bien, mi bebé había muerto. Este fue un golpe extremadamente duro para mí, así como para mi esposo. En ese momento, ninguno de los dos sabía cómo continuar. Habíamos estado esperando tanto a ese bebé y ahora simplemente no estaba. Me sumergí en una profunda depresión que duró varios meses. Pero después de que mi bebé murió, mi vida al menos monetariamente volvió a mejorar. Las plagas volvieron a irse y las cosas parecían volver a la normalidad. Después de eso, eventualmente comencé a recuperarme un poco y 2 años después volví a embarazarme. En esta ocasión recuerdo que tuve demasiado miedo. Era demasiado cuidadosa con todo lo que comía o hacía porque realmente sentía que no podría soportar otra pérdida. Sin embargo, cuando llevaba unos 2 meses de embarazo, todo volvió a ocurrir de la misma manera que el primer embarazo. Comenzaron las peleas, los gritos y las plagas volvieron a aparecer. Simplemente era como si cada embarazo trajera consigo una horrible maldición. Aunque me gustaría decir que nada malo ocurrió, a pesar de que al principio parecía que tenía un embarazo perfectamente saludable. Al 4.º mes volví a perder a mi bebé. De nuevo, todo parecía una total oscuridad. Por un momento pensé que simplemente había sido mi culpa y que mi cuerpo no estaba diseñado para traer vida a este mundo. Esto me deprimió aún más. Pensé que jamás cumpliría mi sueño de ser madre. Decidí que ya nunca más volvería a intentar embarazarme, no solo por el fuerte dolor que esto me ocasionaba, sino también porque no quería concebir a un niño que jamás podría ver la luz del mundo. Lo hablé con mi marido, y de hecho, aunque a él también le dolió demasiado, me entendió completamente. En esta ocasión tardé mucho más en salir de ese estado depresivo. Dejé de trabajar y me quedaba en casa. Mi esposo estuvo a mi lado y básicamente se encargó de trabajar y de acompañarme hasta que salí de ese cuadro depresivo. Es importante mencionar que en ese momento el tema de los psicólogos o la terapia estaba muy satanizado, así que nunca fui a ninguno para superar todo este dolor que sentía. Pasó otro año en el que ya no estábamos buscando ningún embarazo y nos dedicamos a trabajar. Logramos terminar nuestra casa en la que comenzamos a vivir poco tiempo después. Sin embargo, a pesar de que estábamos usando doble método anticonceptivo, un día descubrí que de nuevo estaba embarazada. Esto me aterró muchísimo porque sabía que, aunque era mi más grande deseo ser mamá, ese embarazo simplemente no llegaría a concluir por lo que ya había estado pasando. En aquel entonces era totalmente ilegal la interrupción del embarazo, sobre todo porque al hacerme diferentes estudios se dieron cuenta de que estaba totalmente sana y que de hecho mi embarazo era demasiado saludable como para que siquiera fuera una opción interrumpirlo. Aunque tenía demasiado miedo, ese embarazo siguió su curso. Llevaba alrededor de 1 mes de embarazo cuando tuve un sueño bastante aterrador, el cual recuerdo vívidamente hasta el día de hoy, y siempre que lo recuerdo me da demasiado miedo, a pesar de ya haber pasado muchísimo tiempo. En el sueño recordaba estar en una especie de vereda muy grande que parecía no tener ningún tipo de final. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que debía avanzar, así que comencé a caminar por aquella vereda de tierra, y de repente una perra salía de entre la maleza. Este animal me daba demasiado miedo, pero al mismo tiempo mucha intriga, puesto que, a pesar de que era demasiado grande, también era muy delgada, tanto que se le veían todas sus costillas. No era de una raza en específico,
pero recuerdo claramente que era color café claro y sus ojos eran azules. Al principio, aquel animal únicamente se limitó a caminar a un lado de mí, sin hacer prácticamente ningún tipo de interacción. Y aunque no parecía querer atacarme, sabía que debía estar a una distancia prudente de ella, así que seguí avanzando detrás de ella sin intención alguna de rebasarla. Sin embargo, en algún momento del sueño, vi claramente cómo aquella perra se detuvo, quedándose totalmente estática durante unos segundos. Así que yo hice lo mismo sin saber qué estaba pasando. Y después de eso, aquella perra giró la cabeza para mirarme fijamente. Parecía que me estaba examinando y después de eso, con una voz demasiado parecida a la exnovia de mi esposo, me dijo: «Todos tus hijos bastardos van a morir si no te alejas de él». Esto me heló la sangre, sobre todo porque casi de inmediato aquel animal comenzó a pararse en dos patas y a reírse desenfrenadamente de una manera tan diabólica que me desperté sobresaltada en ese momento. Me desperté llorando y le conté a mi esposo todo lo que había soñado. Realmente ninguno de los dos creía demasiado en todo el tema paranormal. Sin embargo, no podíamos negar que simplemente era demasiado inexplicable que todo lo que nos estaba ocurriendo parecía comenzar cada vez que había un embarazo. Mi esposo se lo comentó a su madre y ella, casi sin perder tiempo, sacó una cita con una señora que hacía limpias. En cuanto llegamos con ella, sin que le dijéramos nada, nos dijo que alguien me había hecho un trabajo de magia negra demasiado fuerte, que no solamente me estaba dañando a mí, sino a quienes más amaba. Recuerdo que hicimos una especie de limpia, y después me sentó en una mesa y me hizo beber algunos brebajes. Luego nos dijo que había tenido una visión en la que le decían que había un trabajo de brujería enterrado en el patio de nuestra casa. Nos dijo que el mal estaba ahí y que debíamos sacarlo y llevárselo. Casi sin perder el tiempo, fuimos a buscar en el lugar que nos indicó. Para nuestra sorpresa y también para nuestro horror, encontramos algo enterrado ahí. Encontramos no solamente una fotografía mía con un sinnúmero de alfileres clavados, sino también 3 pequeñas botellas llenas de lo que parecía ser tierra. Se veía una más nueva que la otra, lo que para mí fue un indicativo de que cada una de esas pequeñas botellas había sido enterrada en ese lugar cada vez que me embarazaba. Básicamente, ella había matado a mis hijos y, sin que nadie se diera cuenta, había estado entrando al patio de nuestra casa para enterrar estas cosas. Había una botella demasiado nueva que claramente indicaba a mi nuevo bebé. Sacamos todo aquel trabajo de brujería y se lo llevamos a la señora para ver qué era y qué podía hacer. Al llegar, ella afirmó todo lo que habíamos pensado y nos confirmó que efectivamente ella había estado entrando a nuestra casa sin que nadie la notara y había enterrado esas cosas. Aquellas botellas representaban el alma de los pequeños bebés que nunca pudieron nacer. Intentaron hacerme una limpia durante varios días. Sin embargo, aquella cosa era tan fuerte que no podían quitármela. Pero yo realmente tenía una profunda determinación a que todas esas malas vibras y ese trabajo de brujería se me quitara de encima, puesto que de esa manera mi bebé podría nacer. Era un trabajo incluso demasiado fuerte como para que aquella señora pudiera quitarlo. Así que me recomendó ir a Catemaco con un conocido suyo que podría ayudarme a quitármelo todo. Cuando llegamos al lugar donde se encontraba el hombre que nos podría ayudar, él ya estaba enterado de todo el caso. Comenzó a hacer una limpia, pero después de un rato se detuvo y me dijo que no había una manera fácil de quitarme esa cosa y que la única solución era que el trabajo se le traspasara a otra persona. Casi de inmediato me preocupé, pues no quería que nadie más sufriera todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Sin embargo, aquel hombre rápidamente me explicó que no se lo pasaría a ninguna persona inocente, sino que básicamente consistía en regresárselo a aquella mujer que me había hecho ese trabajo. Aunque sé totalmente que se lo merecía, lo dudé por un momento, pues no quería ser tan mala. Sin embargo, al ser básicamente la única solución a nuestros problemas, terminé accediendo.
Así fue como aquel hombre logró quitarme ese trabajo y me dijo que todo lo malo que me había hecho se le iba a regresar a la persona, pero al doble. Volví a casa y realmente, mientras los meses pasaban, noté que toda mi vida había mejorado. En esta ocasión, este embarazo no fue para nada parecido a los demás y muy pronto llegó a su final, dando a luz a mi primera hija. Estaba demasiado feliz de que aquella pesadilla hubiese tenido un final, pero la historia no termina ahí. Si bien ya no tuve nada malo, muy pronto me enteré de que aquella mujer había enfermado gravemente. Era como si se estuviera deteriorando sin ninguna razón explicable, y ningún doctor podía dar con un diagnóstico. Nadie sabía lo que tenía y eventualmente terminó muriendo. Siempre he creído que toda esta situación no fue nada más que el regreso de todo el mal que nos lanzó a mí y a mi esposo. En el fondo sé que se lo merecía, pero algo dentro de mí simplemente no puede evitar sentirse culpable por el final que tuvo. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.